Hoy abordamos un tema que ha sacudido la política chilena y el debate público. Durante una sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, se discutieron las acusaciones contra el subsecretario Manuel Monsalve, acusado de un grave delito sexual. En el centro de la polémica están las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que generaron indignación por dar la impresión de culpar a la víctima. En este video, analizaremos cómo estas declaraciones podrían impactar la percepción del gobierno y qué consecuencias políticas podrían surgir de este caso. Además, exploraremos las acciones tomadas por el Ministerio de la Mujer y si estas han sido suficientes para apoyar a la víctima y garantizar justicia. Gracias. Y después la diputada. Primero quiero agradecer a la ministra de la Mujer y al subsecretario por estar presente, por venir a poner antecedentes sobre la mesa. Y yo, Presidenta, quiero partir diciendo acá que, esto se divide en dos cosas. Una que es la jurídica, que hemos seguido a través de los medios, incluso ayer a través de televisión, hasta muy tarde. Y otra es lo político. Y esta es una comisión política. Una comisión que se ha preocupado efectivamente por escuchar a las mujeres y defender a las mujeres cuando así se ha solicitado. Y, Presidenta, yo quiero partir diciendo que a mí me parece bajo que el presidente de la República haya sabido de un presunto delito en ese entonces, porque ayer el juez dijo que aquí había delito y por eso se levanta la investigación. ¿Y por qué digo que es bajo? Porque es bajo que a una autoridad, que en ese momento era autoridad, pero que hoy es ex autoridad, Manuel Monsalve, se le hayan entregado privilegios. Aquí todos apelan a la presunción de inocencia, al Estado de Derecho, al Estado de investigar, y estamos todos de acuerdo. Pero cuando aquí la cancha no es justa, a mí eso sí que me parece bajo, Presidenta. Entonces yo creo que aquí nosotras no podemos tener dobles discursos. Aquí, independiente del gobierno que sea, uno tiene que condenar cuando a una mujer se le violenta y se actúa como se actuó. Porque aquí podemos, y yo entiendo a mis colegas que aquí hay que hacer un respaldo político al gobierno, pero créanme que si esto hubiese ocurrido incluso en el gobierno del presidente Piñera o en algún otro gobierno en el que yo a lo mejor soy oficialista, no me callaría. Porque creo que uno tiene que dar la cara y poner el pecho para defender efectivamente a las mujeres. Yo sí me considero una mujer feminista y de esas feministas que defienden a las mujeres y que defienden a las mujeres y a las personas que son vulneradas en este país. Entonces, yo voy a pedir que tengamos respeto por esta comisión, porque esta comisión lo que menos ha hecho es prestarse precisamente para hacer puntos o ganar puntos por ganarlos. Yo por lo menos no estoy para eso en este Congreso. Desde el día 1, y aquí son todos testigos, desde el día 1 he defendido, independiente del sector que sea, he defendido a las mujeres y a las personas que han sido vulneradas. Entonces, por eso partí agradeciendo que la ministra y el subsecretario estén acá, porque aquí obviamente también como Comisión de Mujeres, independiente de que se levante una comisión especial investigadora, independiente de que el día de mañana haya otras comisiones que quieran investigar o tener información, nosotros tenemos el derecho a saber cómo actuó el gobierno. Y a mí sí me parece vergonzoso cómo se actuó en las primeras horas, en los primeros días. Porque cuando se sabe de esto, cuando el presidente se entera de que aquí hay una posible denuncia o un posible delito, ¿a quién va y le cuenta primero? Se dice que a la ministra Toá, se dice que al señor Crispi y al señor Durán. Y mi pregunta es, ¿qué se hizo en favor de la víctima? Y ahí coincido con la diputada, por su intermedio, Presidenta, con la diputada Consuelo Veloso, que aquí quien importa finalmente es la víctima, el cómo ha estado ella. Entonces yo lo que le preguntaría al subsecretario, a la ministra, es si se aplicó o no la ley Karin, por ejemplo. Porque yo recuerdo que el subsecretario en algún momento dijo que no, porque esto no se había dado en un contexto de lugar de trabajo. O alguien lo dijo. Pero a mí me gustaría que eso se aclare. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? ¿Se activaron los protocolos? ¿Se hizo separación de lugar de trabajo, separación de las personas? Eso es lo primero que a mí me gustaría saber, porque eso hasta el día de hoy no hay claridad. Y si eso es así, me gustaría que esta comisión tenga los antecedentes a la mano. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Barquesi. Es verdad que no hay que parafrasear, así que aquí está exacto, es cortito. Si hay alguien que
bebe más de la cuenta, si hay alguien que hace una responsabilidad propia. Y las condiciones, bueno, eso tendrá que ser parte de la investigación. O sea, ¿qué significa esto? ¿Que si la víctima estaba curada era culpa de ella? A ver, todos vimos el video. Yo tengo la palabra. A ver, todos vimos el video. Yo voy a llamar al orden. Todos la escuchamos. Primero que todo, me habría gustado que por mi intermedio hubiera exhibido el audio. Me pidieron que sea exacto. Pero sí, pero ¿Esto qué más exacto? es que la exactitud está en que escuchemos el audio y esa es la exactitud. Porque todo lo demás que puede venir son apreciaciones, interpretaciones. Entonces, por eso es que yo no le habría negado la posibilidad de escuchar el audio. Pero también acá la que preside esta comisión soy yo y también solicito que cuando se realicen este tipo de acciones también sean solicitadas a esta presidenta, como también siempre al dirigirse a otra persona, tanto parlamentario, autoridad, etcétera, sea por mi intermedio. Perfecto, sí, gracias. Todos vimos el video de la víctima levantando los brazos en la mitad de la calle para intentar parar un auto para escaparse. O sea, ¿cómo no nos vamos a...? Sí, pero escúchame entonces. Pero vaya a la comisión investigadora y diga todo lo que Está la comisión de la mujer, donde siempre defendemos a las mujeres, no pero ahora estamos convocadas para ¿qué sirve decir que nos ocupamos de la víctima si a la hora de que no somos capaces de solidarizar no somos capaces de solidarizar con una mujer que estaba parada en la mitad de la calle intentando parar? Si usted me responde de esa manera es porque no está solidarizando. Entonces, en cualquier país serio, lo mínimo es que se asuma la responsabilidad. Aquí no estamos sacando provecho político, estamos pidiendo que se asuma responsabilidad. Crispy, Diputada, por favor. A ver, nosotros, tal como lo han dicho ya varias diputadas, acá están las temáticas por las cuales fueron convocados, invitados la ministra de la Mujer, el Ministerio del Interior, representado por el subsecretario del Interior. Ahora usted, diputada Marchesi, se está refiriendo a una serie de hechos que incluso han surgido a propósito de la investigación y del proceso penal que se está llevando a cabo. Y eso es materia que se está también dilucidando en el procedimiento judicial correspondiente, que, de acuerdo a lo señalado por el juez de garantía que está llevando este caso y de acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, declaraciones de testigos, etcétera, se ha arribado a una conclusión ya de que existen antecedentes serios que llevan a la conclusión de la existencia de un delito sexual, en este caso violación, también se está investigando además abuso sexual, y por eso es que el señor Monsalve en estos momentos está en prisión preventiva. O sea, acá la institucionalidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, está operando. Entonces, usted está haciendo alusión a hechos que también, o sea, ese video, ¿cuándo fue exhibido? ¿Cuándo fue exhibido ese video? El día de ayer. Y fue también ahí presentado a la opinión pública, pero fue el día de ayer. Entonces, acá todas estas acciones que nosotros hemos realizado como comisión vienen de mucho antes que eso. Entonces, el estar sacando a la luz situaciones que ya son materia de un juicio y además son muy posteriores a todos los acuerdos que nosotros hemos llegado, va a ser un tema de nunca acabar acá en la comisión. Además, insisto en que incluso aquí estuvieron diputadas que son miembros de la comisión en la constitución de la Comisión Especial Investigadora, y esa Comisión Especial Investigadora, de acuerdo a facultades, que incluso no tiene la facultad de citar a las distintas autoridades del Ejecutivo, van a investigar a fondo y van a dilucidar una serie de hechos, verificando también la existencia de hechos que ya se han evidenciado en el procedimiento. Está bien, nosotros somos diputadas, nosotros somos políticas, se pueden hacer los puntos políticos, pero también, o sea, entendamos el contexto y entendamos que se están realizando distintas acciones desde distintas institucionalidades respecto a esta misma temática. Y nosotros, yo creo que lo que debemos nosotros preocuparnos y enfocarnos, porque
no por el hecho de no señalar y estar haciendo un juicio político acá, nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que se hizo el gobierno, vamos a estar avalando una serie de acciones, no es así, pero también nosotros, como Comisión de Mujeres y Equidad de Género, ¿en quién nos tenemos que centrar? Es en la víctima. Y yo creo que acá todas hemos estado de acuerdo porque todas de una u otra manera lo han señalado. Diputada ¿Puedo Mix. terminar mi intervención, Presidenta? Porque me interrumpió. Diputada Barchesi, pero Sí, muy por favor. Yo agradezco, ¿cierto?, que la ministra Orellana, el subsecretario nos hayan contado, ¿cierto?, de las acciones que se tomaron para contactar a la víctima y activar, ¿cierto?, los protocolos. Pero también hubo personas del gobierno que se acercaron para amedrentarla, incluso como dijo su abogada, para amenazarla de muerte. Me gustaría saber las sanciones correspondientes a esas personas que también trabajan en la moneda. Diputada Catalina Pérez, punto de reglamento. Sí, Presidenta, a ver, es una falta a los deberes parlamentarios atribuir intenciones tanto a otro parlamentario como a otra autoridad de gobierno ajenas a los deberes del cargo, que es lo que la diputada Barquesi no ha hecho en una oportunidad, no ha hecho en 2 oportunidades, ha hecho en al menos 3 oportunidades, aludiendo que, por ejemplo, nosotras estaríamos no solidarizando con la víctima, atribuyendo intenciones, por tanto, no ni siquiera a nuestros dichos, sino que a la supuesta ausencia de dichos, y además atribuyendo intenciones no solamente a los parlamentarios, sino que al propio presidente de la República. Entonces yo le pido, Presidenta, que si la diputada Barquesi vuelve a recaer en una falta parlamentaria de este nivel, por favor la llame al orden y aplique la seguidilla de sanciones que amerita en una situación como esta. Y lo segundo, Presidenta, no es Toá, es la ministra del Interior, Carolina Toá, no es Boric, es presidente de la República, Gabriel Boric, y a los subsecretarios y a la ministra no se le habla directamente, se le habla por su intermedio. Solo aclarar, diputada Pérez, que la llamé al orden a la diputada Barchesi. Diputada Mix, diputada Veloso. Gracias, Presidenta. Mire, yo quiero que transparentemos, ¿verdad?, los intereses, porque yo creo que si hay alguna parlamentaria en esta mesa que de verdad no le interese saber o conocer, y a mí sí al menos, las medidas que se tomaron desde el primer día para acompañar a la víctima y aquellas que se están siguiendo en el proceso que corresponde, a mí sí me interesa. Y me gustaría que nos enfocáramos en aquello que es el tema de la convocatoria, además. Eso. Diputada Consuelo Veloso, pues diputada Carla Morales, para después darle la palabra a la ministra y al subsecretario. Espero que este fragmento lo copien, lo adjunten al video que va a subir probablemente por su intermedio la diputada Barquesi, diciendo que lo que el presidente dijo en el fondo en esa declaración en concreto es que el subsecretario Monsalve tenía que responder él por sus acciones personales. A eso se refería con estos dichos que reprodujo la diputada Barquesi respecto al alcohol, cuánto más consumió. Más allá de entrar al fondo, se refería a la responsabilidad personal del subsecretario Monsalve, que me parece que es una cuestión importante de relevar de nuevo, puesto que no hay ninguna institución, ningún grupo humano en el cual uno con antelación pueda tener la claridad de que no se va a cometer un ilícito en un u otro sentido. La diferencia radica fundamentalmente a la hora de calificar o no es las acciones que se toman al respecto. Y en las acciones de forma y en lo procedimental pueden haber una serie de cuestiones que probablemente puedan hacerse mejor. Pero las cuestiones de fondo, que es lo realmente importante, no operó ninguna clase de encubrimiento por parte de las autoridades. A medida que se fueron conociendo los antecedentes, se tuvieron obviamente que ir tomando acciones distintas, porque los únicos que sabían en principio qué es lo que pasó fue la víctima, fue el agresor y uno que otro testigo. El resto de personas, incluso el mismo gobierno del presidente de la República, toma conocimiento de los hechos a propósito de la información que va surgiendo. Por lo tanto, respecto también a lo que decía la diputada Pérez, esto de estarle atribuyendo intenciones incluso al presidente de la República me parece gravísimo. Primero. Segundo, reafirmar de nuevo lo que decía la diputada Pérez. Hay un intento de instalar que las parlamentarias del oficialismo o quienes somos mujeres feministas no tenemos un interés en este caso, y nuestro principal interés ha sido desde el comienzo resguardar a la víctima. En esta mesa no podríamos decir que todas hemos estado siempre como prioridad poniendo el bienestar de las mujeres. A mí me da la sensación que hay un ánimo abierto de despreocuparse totalmente de lo que le pasó a la víctima. No hay ni un interés, parece, de escuchar en serio cuáles son las medidas que se han tomado, por ejemplo, para protegerla, sino más bien todo el rato estar sacando, ojalá, videos, intervenciones que se hagan virales, instalando relatos totalmente falsos, como el que se trató de instalar delante con la reproducción de ese video. Entonces seamos un poquito más serios y más responsables con nuestras palabras. Estamos hablando somos parlamentarias, este es un problema con una ex autoridad, es un problema probablemente del gobierno, del Estado, y no podemos estar instalando mentiras antojadizamente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de ir en orden respecto a las consultas que han señalado las diputadas. Perdón si repito
pero para quienes estaban en la CI. Nuevamente, tomado conocimiento el 17 de octubre por mi persona, hay que recordar que nosotros tenemos varias vías de entrada para tomar conocimiento de denuncias. A veces son denuncias derivadas de otras instituciones, como nos ocurre, por ejemplo, cuando desde sus oficinas distritales o desde sus propios equipos nos derivan algo de lo que tomaron conocimiento y que es competencia del CERNAMEC. Otras veces es por consulta espontánea ante algunos de los dispositivos que están presentes en las comunas y regiones, y otras veces también llegan a mi gabinete o al ministerio, ¿cierto? Entonces, en este caso, 17 de octubre, yo tomo conocimiento de que existe una denuncia. 17 de octubre mismo instruyo a la jefa de la unidad de violencia, de atención en violencia del Servicio Nacional de la Mujer, que es el servicio que dirige el ministerio, que tome contacto con la entidad que ha recibido la denuncia. Insisto que es la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Por qué a través de ellos? Porque era de conocimiento público en ese momento que quien había acompañado a la denunciante y víctima a sus primeras diligencias era la profesional del apoyo a víctimas de esa fiscalía, es la profesional Cecilia Frey, como se hizo de público conocimiento, y por lo tanto que ella ya establecía un contacto personal con ella, y por lo tanto de acuerdo a los principios de no sobreintervención y de no victimización secundaria, fue que la encargada de nuestra línea de atención en violencia se contactó con aquella profesional para, tal como lo hacemos siempre en todas las denuncias de las que tomamos conocimiento, que son de competencia jurídica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, hacerle la oferta de representación jurídica gratuita y de atención psicosocial en uno de nuestros centros de atención especializados, que son para, digamos, nivel de trauma complejo o delitos graves, como es el caso. Aquella oferta no se hace públicamente porque no es pertinente hacerlo, por respeto a la autonomía de la víctima, porque por supuesto ella, como mujer mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades, es libre de aceptarla o no, ¿cierto? Distinto ocurre en otros casos, como los que tienen que ver con menores de edad, ¿cierto? Donde la ley es bien clara respecto a la obligatoriedad de ciertas intervenciones. Distinto es el caso de las mujeres mayores de edad, y en este caso ella ya contaba con un primer representante legal a quien se le transmitió por vía de la URAVIT nuestra oferta. Luego hubo un cambio de representante jurídico. Nosotras semanalmente, desde ese primer contacto el 17 de octubre, reiteramos a la URAVIT, porque insisto que puede ser quizás la expectativa, pero desde el punto de vista técnico de la intervención para la recuperación de la autonomía de la víctima de un delito sexual, no corresponde que la autoridad la contacte directamente. Incluso eso puede resultar revictimizante, y por lo tanto yo me tengo que regir por esas orientaciones técnicas. Entonces se ha reiterado esa oferta en ambos sentidos semanalmente. Luego, durante la última semana, la nueva representante particular de la víctima señala que no ha recibido ofertas de ayuda, y por lo tanto, visto eso, es que nuevamente le encargo a la directora de la jefa de la unidad de violencia del CERNAMEC, que tome contacto directo con la abogada para reiterarle y comunicarle también los pasos previos de comunicación que habían existido, ¿cierto? Quiero recordar que de todas formas, tal como ha operado el rediseño de la oferta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que discutimos bastante en esta comisión el año pasado, no es excluyente la atención psicosocial reparatoria de la representación jurídica, ni siquiera de la orientación jurídica, porque hay casos en los que no tenemos representación, como es el caso en el que hemos conversado bastante de Cobreloa, pero en el que sí tenemos una comunicación constante entre equipos jurídicos para proveer también la mejor asesoría a quienes son los representantes particulares. No ha sido la ocasión, pero eso no tiene que ver con la voluntad del servicio, sino con la que legítimamente es la estrategia jurídica de la representante por la que ha optado la víctima y denunciante. Sumado a lo anterior, quiero recordar que, a propósito del rediseño, la oferta que existe es la de atención para sobrevivientes y víctimas. Hay un principio ordenador, que de hecho fue aprobado por esta misma comisión a propósito de la ley Antonia,
¿cierto? Y que fue reforzado a propósito de cumplir con los estándares de la Convención de Belém do Pará a través de la ley integral, que tiene que ver con la coordinación de las instituciones. Entonces, ahí efectivamente los casos se abordan jurídica y psicosocialmente incluso antes de la existencia de denuncias, en algunos casos, cuando por ejemplo nos llega una consulta espontánea o una derivación previa a la existencia de una denuncia, ¿cierto? Porque muchas veces entendemos que esa orientación previa es necesaria para poder siquiera pensar en un proceso judicial. Lamentablemente, por la dinámica de los hechos, ya existía todos los pasos previos y por lo tanto, siempre que la víctima, en este caso, quiera tomar la atención que se le ha ofrecido en nuestro centro de atención especializado, lo va a poder hacer. Y eso no está anclado al juicio ni a la representación jurídica, y de hecho incluso lo puede tomar en los tiempos que ella decida, porque el derecho al tiempo de las víctimas es un principio relevante, ¿cierto? Ahí quiero también recordar que precisamente gracias a ese rediseño que divide la intervención que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como quedó constatado en el proceso de discusión de la partida 27 del Ministerio de la Mujer, es que sin un aumento quintuplicado de recursos, sí, durante este año hemos quintuplicado la representación jurídica de mujeres desde nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿A través de qué mecanismo? De dividir los niveles de intervención a casos que requieren un nivel de intervención que no tiene que ver con trauma complejo o delitos penales complejos de tramitar ante la justicia. Estamos recurriendo a los centros de la mujer y el primer nivel de atención inicial, y precisamente ante casos como delitos sexuales, delitos de femicidio frustrado, lesiones graves y otros, siempre desde la perspectiva de que se divide en base al daño, no al tipo penal. Alguien puede haber sufrido un delito que es menos grave en la tipificación como maltrato habitual, pero haberlo sufrido por 20 años y por lo tanto tener un nivel de daño muy grave, se divide. Y esa misma división ha permitido una mayor eficacia en el uso de la representación jurídica, porque los equipos que son menos complejos en su composición y expertise pueden dedicarse a casos menos graves, y los que tienen un nivel más complejo como los centros de atención especializada pueden brindarlo para los casos más graves, y así además prevenimos que los menos graves pasen a lo siguiente. Entonces, esa es la oferta que se le ha hecho y se ha reiterado por las vías que, en nuestra opinión, y por supuesto que eso es debatible, pero en nuestra opinión y bajo las orientaciones técnicas vigentes, es el contacto pertinente a través de la primera institución que recibe la denuncia, precisamente para evitar sobreintervención, para evitar victimización secundaria. Otras gestiones, aparte de las que tienen que ver directamente con la víctima, sino que tienen que ver con buscar las mejores condiciones para que un caso de tan alta connotación pública tenga condiciones justas para la víctima, ¿cierto? Porque las filtraciones tienen efectos, y muchas veces son las personas que son los defensores de los acusados quienes las comentan, y no el entorno de la víctima. Sabemos también además que el entregar detalles de la vida personal de las víctimas suele ser una estrategia jurídica recurrente, que además recuerdo que limitamos explícitamente en la ley Antonia como forma de minar la credibilidad de las denunciantes. Y es por eso que con fecha 30 de octubre, ante ya una bastante extensa cobertura mediática que vulneraba principios básicos de no victimización secundaria, oficiamos al Consejo Nacional de Televisión precisamente en atención a las facultades que nos entregó la ley 21.675, ley integral a propósito de violencia simbólica, ¿ya? Hemos reiterado esa solicitud luego de un análisis técnico, porque no existe un órgano como el CNTV para otros formatos de medios de comunicación, hacia el organismo autorregulador de los propietarios de los principales medios del país, que es el Consejo de Ética de los Medios, cuya presidenta es la académica de la Universidad Católica Liu Vallés. Y en tercer lugar, también a propósito del control ético que realizan algunas entidades profesionales, lo hemos reiterado también al Colegio de Periodistas, siempre reiterando en la comunicación que esto no busca en ninguna forma coartar la libertad de información ni de prensa, sino resguardar que aquella se realice de acuerdo a los principios que este Congreso ha aprobado en la ley Antonia. Se me consulta también si no es una derrota. La verdad es que no podría yo tomar en términos personales un hecho tan grave como el que una persona que ocupaba uno de los cargos más altos de nuestra administración pública esté acusado de un delito tan grave
como el de violación y abuso sexual. Sí creo que es importante que, a propósito de las condiciones de oportunidad que tienen las víctimas en nuestro país, hemos sido consistentes y claras como Ministerio de la Mujer en establecer acciones que permitan mejorar las condiciones de denuncia. Y en eso quiero destacar nuevamente, y lo hice en mi primera declaración tan solo 3 horas después de haber tomado conocimiento de la existencia de la denuncia, de la existencia de la garantía explícita en salud 86 para agresiones sexuales agudas. ¿Por qué? Porque lo que nos ha demostrado en estos 2 años de implementación de esa garantía explícita en salud en toda la red asistencial es que, a una mayor pesquisa y primera atención, las condiciones de las víctimas a propósito del recabamiento de pruebas físicas, citológicas, y también una primera atención, porque incluye eso la canasta de salud mental, mejora la posibilidad. Esto actualmente además tiene un protocolo de derivación en el caso de las víctimas mayores de edad mujeres hacia nuestro Servicio Nacional de la Mujer. Y por último, se me consulta a propósito de la existencia del video. Evidentemente, y es correcto que sea así, yo no conocía aquel video. ¿Por qué? Porque forma parte de la prueba que está dentro de una carpeta de la investigación de un delito que, por sus características, es una carpeta reservada. Y por lo tanto no podría yo tener acceso si no soy querellante, que no lo soy. Y aún así, la querellante sería una abogada del servicio a la cual le rige el secreto profesional y no tendría por qué informar a la autoridad del ministerio de la existencia de este. Pero sí lo vi. Sí lo vi. Y si me permite, Presidenta, a la primera persona a la que se le comenté fue a Alejandro Barra, al padre de Antonia, porque a ambos nos estremeció el parecido de este video con el video en el que Martín Pradenas empujaba a su hija. Y en ese sentido, a propósito del ánimo constructivo que siempre ha tenido esta comisión, que es lo que nos ha permitido avanzar en legislaciones relevantes, como la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, como la ley de reparación a víctimas de femicidio, como la ley integral, y cómo nos ayudaron como comisión transversalmente a continuar su trámite en el Senado cuando nos anduvimos demorando un poquito más. Yo creo que hay un punto que debiera ser centro de preocupación de todas nosotras y a lo que estamos dispuestas como ministerio a que podamos seguir trabajando juntas. Creo que en un debate que es legítimo y político, como representantes electas para debatir también de política y no solamente de técnica, se puede debatir, por supuesto. Lo decía hoy día el ministro Elizalde en el Senado respecto a la respuesta del gobierno. Ojalá sin imputaciones que rayen en la injuria, pero por supuesto que es debatible como todo en democracia. Pero creo que hay algo que nos tenemos que reconocer como mujeres, sin intentar apropiárnoslos de ningún sector, que es que precisamente gracias al avance y el cambio en el sentido común en torno a los delitos sexuales es que estos hoy son denunciables, sea contra un subsecretario o contra un futbolista o contra un artista famoso. Porque esos delitos antes permanecían en el silencio y en la impunidad. Y por lo tanto, yo creo que es importante adelantarnos en los términos del debate que va a ocurrir, porque sabemos, y lo hemos vivido muchas veces, que cuando existen delitos de alta connotación pública en términos sexuales primero, se vive un efecto de victimización colectiva, de revictimización secundaria a muchas personas que sufrieron violencia sexual, que son muchas más que las que han denunciado. Nosotras lo hemos visto en las llamadas a nuestro servicio de atención telemática, lo hemos visto en nuestras usuarias y lo vemos también a partir de la reacción de familiares de otras víctimas. Y por lo tanto, aunque haya quienes interpreten que en nuestras comunicaciones públicas lo que estamos haciendo es enumerar cuestiones, vamos a seguir insistiendo en que la ley Antonia entrega 10 años y no ya 5 a las mayores de edad que sufren delitos sexuales, y vamos a insistir recordando la existencia del GES, porque es relevante, porque muchas personas que hoy están mirando más allá del debate oposición-gobierno están descubriendo que lo que sufrieron fue un delito. Y por lo tanto tenemos la obligación también de seguir informando aquello. En segundo lugar, creo que es importante reconocer la trayectoria que había en nuestro país, porque precisamente en eso se va a centrar probablemente, por lo que sabemos de la historia de los juicios de este tipo, la discusión. Si acaso los delitos sexuales son un impulso salvaje e irrefrenable o un crimen de poder. O un crimen de poder en el que se anula la voluntad de la otra persona. Y la trayectoria consistente de nuestro país, de acuerdo a sus obligaciones internacionales y la voluntad también democrática de distintas legislaturas, ha permitido que, por ejemplo, pudiera evitarse
eliminarse el requisito de acreditar la resistencia a la violación, que era algo que estaba en nuestra ley, precisamente porque hemos cambiado esa idea de que esto es un impulso irrefrenable al que la víctima tenía la obligación de defenderse físicamente sin comprender los fenómenos que incluyen la violencia sexual, la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que abrió el debate respecto al derecho al tiempo de las víctimas, en el cual reconocemos el rol de la diputada Erika Olivera, y también la ley Antonia, que son correlatos de un cambio cultural que no es menor, que es que la violencia sexual no es aceptable. Y en ese sentido, la voluntad que tenemos como ministerio es, en primer lugar, vamos a mantener siempre abierta la puerta para que la víctima, en la medida que ella lo decida, porque es autónoma y libre de así decidirlo, va a tener siempre la posibilidad de atenderse, esté durante el juicio o haya finalizado, porque esa posibilidad no está anclada a la representación jurídica en algunos de nuestros centros de atención especializada. En segundo lugar, vamos a seguir buscando garantizar que el debate legítimo en la opinión pública no transgreda los principios de no revictimización y de dignidad de las denunciantes, en este y en otros casos, porque hemos tenido varios casos de connotación pública al respecto en los últimos días, y no me parece que sea casualidad a propósito de ese proceso de develación que se vive cuando esto se hace público. Y en tercer lugar, creo que tenemos que, y esa es una invitación que yo creo que esta comisión está y ha estado siempre a la altura de responder, a seguir insistiendo en responder ante la valentía de esta denunciante, que yo creo que reconocemos todas, y de todas las denunciantes, de haber sido las que empujan ese cambio cultural, y que tenemos todavía mucho por mejorar para que la institucionalidad, no solamente las personas, sino la institucionalidad y sus mecanismos estén a la altura, tanto en las pesquisas, tanto en el uso de los instrumentos jurídicos vigentes. Y ahí yo creo que no es casual que se haya ayer citado a la Convención Belém do Pará. Podemos hacer un estudio, digamos, de cuántas veces en los últimos años se ha citado la Convención de Belém do Pará, y eso es porque hoy por fin nuestro país, después de ratificarla en 1996, ha cumplido los estándares básicos que esa convención nos impulsaba. Gracias, presidente. Las declaraciones del presidente Boric, interpretadas por algunos como una forma de culpar a la víctima, no solo han generado indignación, sino que también han puesto en entredicho el compromiso del gobierno con la justicia y la equidad de género. Estas palabras pueden tener un impacto significativo en la percepción pública, especialmente entre quienes exigen mayor sensibilidad y acción frente a la violencia de género. Por otro lado, el caso Monsalve también evidencia la necesidad urgente de fortalecer los protocolos y recursos destinados a la protección de las víctimas. Más allá de las acciones tomadas hasta ahora, como la oferta de asistencia legal y psicosocial, es claro que se necesitan medidas adicionales para garantizar un apoyo efectivo y evitar la revictimización. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo suficiente para abordar casos como este? ¿Qué medidas crees que serían necesarias para proteger a las víctimas y fortalecer la justicia? Nos encantaría saber tu opinión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios bendiga nuestra patria.